¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Voy a explicarles aquí la resolución de todos los ejercicios de los tres exámenes que dejé para todos los grupos que cursan conmigo la materia de cálculo diferencial del tema de límites. Vamos a iniciar con este ejercicio que les dejé algunos, que dice límite de e elevado a la x menos 1, todo eso dividido sobre seno de x elevado al cuadrado cuando el límite tiende a cero. Evidentemente no podemos sustituir directamente este cero en esta x, en esta ni en esta. ¿Por qué? Porque se va a indeterminar, ¿no? Nos quedaría e a la 0 menos 1 sobre seno de 0 al cuadrado, y a final de cuentas eso nos quedaría 0 sobre 0. Entonces ningún ejercicio que de límites es sustituir directamente el valor de la x a lo que tiende en las x. Entonces tenemos que resolverlo ya sea algebraicamente o por medio de la regla de L'Hopital, derivando numerador y derivando denominador por separado. Entonces derivemos el numerador. La derivada del numerador es derivar cada uno de estos por separado, derivar e a la x, derivar menos x y derivar menos 1. Entonces, las fórmulas de derivación, dijimos que la derivada directa de una función e a la x es esa misma función e a la x. Es la única función que derivada resulta ella misma. Esa es la única función que derivada resulta ella misma. Entonces, el resultado quedaría: la derivada de e a la x es igual a e a la x. La derivada de menos x es menos 1, porque ya sabemos la fórmula que dice que x a la n es igual a n por x a la n menos 1, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que derivar menos x a la potencia 1, aunque no está escrita ese 1, pues seguiría lo siguiente, ¿no? Quedaría menos 1 que multiplica a 1 por x a la 1 menos 1. Y eso a final de cuentas quedaría menos 1 a la x a la 0. Y cualquier x a la 0 es 1. Entonces nos quedaría menos 1 por 1 es igual a menos 1, ¿no? Entonces es por eso que resultó este menos 1. ¿Correcto? Después, la derivada de una constante sabemos que es 0. La derivada de esta constante menos 1, pues es 0. Ya ni siquiera la escribimos. Y esa sería la derivada del numerador, ¿cierto? Esto sería la derivada de este de acá arriba, ¿ok? Entonces la derivada de abajo es el seno de x, todo eso elevado al cuadrado. Para eso ocupamos la fórmula que dice que la derivada de un argumento u elevado a la n, esto es igual a, vean que se parece mucho, incluso esa fórmula se parece mucho a esta de acá arriba, nada más que va a variar un poquito. Va a ser u, va a bajar la n como coeficiente, se va a multiplicar por la u, se va a elevar a la n menos 1, y aparte, vean que eso, de momento, esto es prácticamente igual a esto, nada más que con diferente letra. Arriba tenemos x, abajo tenemos u, pero a diferencia de eso se tiene que multiplicar por la derivada de u respecto de x. Esto es lo que se le está incrementando, esta multiplicación. Entonces, siguiendo esa fórmula, es como si tuviéramos aquí la derivada de seno de x, que va a ser nuestra u, y nuestra n va a ser el 2. Entonces ese 2 baja como coeficiente, se sigue quedando el seno de x, ahora se va a elevar a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de u. Tenemos que derivar ahora nada más u. ¿Y quién es u? U es seno de x. Y la derivada directa de seno de x, ¿cuál es? Coseno de x. Entonces eso quedaría multiplicado por coseno de x. Y esa sería, vean, esa sería
la derivada de seno cuadrado de x es esto. Entonces, eso es lo que colocamos acá abajo en el denominador. 2 veces seno de x que multiplica a coseno de x. Vean que lo de abajo son puras multiplicación. Y por la propiedad asociativa de la multiplicación, quiere decir que nosotros podemos agrupar nuestros dos términos, los términos como nosotros nos parezca conveniente. Nosotros podemos agrupar los términos de abajo. Esto, como son 3 multiplicaciones, los podemos agrupar. Eso es lo que dice la propiedad asociativa de la multiplicación, como nos convenga más. En este caso lo podemos dejar así. Podemos agrupar 2 seno de x que multiplica a coseno de x. Si elegimos otra agrupación está bien también, pero vamos a elegirlo de momento así. Entonces, simplemente para identificar los grupos, lo ponemos entre paréntesis, ¿no? Así. Ahí ya hicimos la primera iteración de derivadas por L'Hopital. Entonces, aún no podemos asignar x tendiendo a 0, ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque aún se sigue indeterminando, aún va a seguir saliendo el valor 0 sobre 0. Entonces eso nos indica que debemos de volver a iterar, debemos de volver a derivar tanto numerador y tanto denominador. Entonces, la derivada del numerador sería e a la x nada más, ¿no? E a la x, porque la derivada de menos 1 es 0. Sobre, noten que aquí abajito, ahora la derivada del denominador, la derivada de aquí, es una multiplicación este por este. Es como si tuviéramos dos funciones multiplicándose entre sí. Podemos decir que 2 seno de x es nuestra función f de x, que se está multiplicando a coseno de x, que es nuestra función g de x, ¿sí? Y para eso ocupamos la fórmula de multiplicación de funciones, que nos dice que la derivada de una multiplicación de funciones... A ver, un segundito, espérenme. Continuamos. Entonces, derivar eso, seguimos la fórmula de la derivada de la multiplicación de una función f de x multiplicada por una función g de x. Eso nos dice que es igual a la derivada de f de x multiplicada por la función g de x sin derivar más la función f de x sin derivar por la derivada de la función g de x, o que es lo mismo decir g' de x. Noten que esto, f' de x, es como decir la derivada de f de x, y g' de x es como decir la derivada de g de x. Entonces, si nosotros seguimos esa fórmula, noten que nosotros ya identificamos quién es nuestra f de x y quién no es nuestra g de x. Acá están, acá arriba, ya las identificamos. F de x es 2 veces seno de x y g de x es coseno de x. Entonces simplemente queda pues anotar, seguir esta fórmula, ¿no? Seguir lo de acá, seguir esto de aquí. Entonces nos dice que debemos de escribir la f' de x, o la derivada de 2 veces seno de x. Entonces, vean que la derivada de f de x será f' de x, ¿sí o no? Entonces, derivar f de x es derivar 2 veces seno de x. Y derivar una función seno de x, sabemos que es la fórmula directa. Acá arriba la estoy colocando. Derivar seno de x es igual a coseno de x. Entonces aquí ese 2 se sigue quedando y quedaría 2 veces coseno de x. La derivada de f de x sería 2 veces coseno de x. Entonces vean que ya tenemos f' de x vale 2 veces coseno de x. Luego tenemos que derivar también, aquí ponemos el símbolo de derivar, la función g de x, porque
la vamos a ocupar aquí, vean, esto en azul. Por eso tenemos que derivar g de x, la que está en azul. Entonces, derivar g de x nos daría g' de x. Entonces, derivar g de x es derivar coseno de x. Y esa es una fórmula directa que nos dice que la derivada de coseno de x, hay una fórmula directa que nos dice que eso es igual a menos seno de x. Y entonces noten que ya tenemos nuestros cuatro componentes. Ya tenemos g' de x que vale menos seno de x, y f' de x que vale 2 veces coseno de x. Entonces ya tenemos los cuatro componentes que van a ir acá en nuestra fórmula de acá que estoy rellenando. Entonces, si sabemos eso, pues ya nada más hay que ir colocándolo ahí en la fórmula, ¿no? Entonces nos quedaría, vean, voy a borrar esto de aquí, váyanle colocando pausa o demás ahí si van viendo el video y van haciéndolo ustedes a la par. Entonces vean, de forma rápida, pues nos quedaría que f de x la definimos que era 2 veces seno de x. f' de x definimos que era 2 veces coseno de x. G de x sabemos que fue coseno de x, y g' de x fue menos seno de x. Y esos cuatro componentes son los que van estos cuatro componentes son los que van aquí arriba, ¿no? Unos se están multiplicando y otros se están sumando. Entonces, si lo colocamos acá del lado izquierdo, en lo azul, tenemos que f' de x se tiene que multiplicar por g de x. Y f' de x es 2 veces coseno de x, que se tiene que multiplicar por g de x, que vale coseno de x. Más, este más, es este más, vean, este más, es este más. Entonces, más f de x, que vale 2 veces seno de x, que se va a multiplicar por g' de x, que vale menos seno de x. Y entonces vean que aquí, ¿qué es lo que nos queda? En la parte del denominador. En la parte del denominador, vean lo que nos está quedando. Esta multiplicación sumada más esta otra multiplicación. Y pues nosotros sabemos que multiplicar coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Entonces nos quedaría la e a la x, que tenemos viene arriba, por ese 2 lo podemos sacar tantito porque todo se está multiplicando, y lo que les dije, propiedad asociativa, lo podemos pasar un poco afuera y decir que 2 veces multiplica a coseno cuadrado de x, porque esa es la multiplicación de coseno de x por coseno de x, más, hacemos lo mismo del lado derecho, 2 veces que multiplica a seno cuadrado de x, que es la multiplicación de seno de x por seno de x. Después vemos que tanto este término y este término tienen en común que ambos se están multiplicando por un 2. Los dos términos de abajo se están multiplicando por un 2. Entonces puedo factorizar ese 2. Puedo decir que ese 2 multiplica a coseno cuadrado de x sumándole seno cuadrado de x. ¿Sí? De hecho, este ejercicio lo vimos, recuerdo que en clase, con los 3 grupos, lo vi en clase este ejercicio. Entonces, ahí teniendo eso, hay otra identidad que yo les coloqué que dice lo siguiente, que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto es como si tuvieran coseno de 2x. Eso es una identidad, es como si decir 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Eso es una identidad. Entonces, si sabemos esa identidad, pues notamos que esta identidad es la misma que tenemos aquí. Entonces podemos sustituir todo eso encerrado en azul por coseno de 2x. Y entonces nos quedaría e a la x dividido sobre 2 veces coseno de 2x. Y aquí ya propiamente podemos tender el límite al valor que vale. Recordar que valía x tendía a 0. Entonces es como tener
aquí lo voy a poner hacia acá arriba, e elevado a la 0 sobre 2 veces que multiplica a coseno de 2 que multiplica a 0, ¿sí o no? Entonces, sabemos que e a la 0 es 1, y aquí 2 por 0 es 0, y coseno de 0 es 1, y 1 por 2 es 2. Entonces, ese resultado nos quedaría 1 sobre 2, y ese es el valor al que tiende y de la función de hasta arriba. Cuando x tiende a 0, y tiende a un medio. Ese es el primer ejercicio. Yo me tardo un poquito más porque lo estoy explicando, pero pues ustedes ahí era pues relativamente sencillo realizarlo porque no lo tienen que explicar. Ese fue el primer ejercicio. Vámonos con el segundo.